Listo, señora Claudia. Entonces, el consentimiento. Sí. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre la experiencia y labor de su entidad, con el fin de comprender la importancia que supone este trabajo en la sociedad colombiana. Entonces, te pedimos que respondas abiertamente las preguntas y nos expongas con absoluta honestidad lo que piensas sobre el tema. Esta entrevista, como ya te mencioné, debe ser grabada en videos para efectos del tratamiento posterior de los datos y, sin embargo, pues toda esta información será confidencial y tu identidad como tus respuestas serán conocidas únicamente por nuestro grupo y por el docente a cargo. Ten en cuenta que tu participación es por completo voluntaria y puedes abandonar la entrevista en cualquier momento. Si cualquiera de las preguntas te resulta sensible o inapropiada, puedes comunicar tus incomodidades conmigo o puedes enviar un correo al profesor, si algo yo ahorita te lo paso. Eh, y pues mencionar que esta entrevista busca hacer un diálogo totalmente abierto. Todo este contenido de la entrevista ha sido supervisado por los investigadores y bajo la dirección del docente Camilo Arias y sigue todos los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, la Ley 1090 del 2006. Y si deseas conocer los resultados finales de la investigación, tú me indicas y yo te enviaré un correo electrónico con toda la información una vez que el estudio finalice. Entonces, bueno, si estás de acuerdo en Sí, de participar. acuerdo, y sí me gustaría conocer los resultados. Vale, entonces yo te los envío por correo apenas terminamos. Y cualquier cosa, te puedes comunicar también con nuestro profesor. Yo ahorita te dejo el correo vía WhatsApp también. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, El tema central es la atención a la primera infancia y son 12 preguntas divididas en tres categorías. ¿Sí? La primera es historia y motivación para conocer un poquito sobre la entidad más que todo. Entonces, bueno, primera pregunta. ¿Podrías contarme de pronto la razón o el motivo que crees que impulsó la creación de la institución? bueno, la Secretaría de Integración Social pues es una secretaría del gobierno que lo que hace es brindar atención, ¿sí?, a toda la población de Bogotá en muchos temas, muchos proyectos. Entonces, esa atención es de acuerdo a las necesidades que tienen estas personas, económicas, sociales, psicológicas, de violencia intrafamiliar. Las comisarías pues están es en el tema de violencia intrafamiliar, pero la Secretaría pues cubre muchos proyectos para las necesidades de todas las poblaciones, como de los ciclos vitales, ¿no?, de infancia, adolescencia, adultez, ¿sí?, personas con discapacidad, o sea, es todas esas necesidades de las poblaciones de Bogotá. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, bueno, teniendo en cuenta tu recorrido como tal en esta Secretaría de Integración Social, ¿cuál consideras que es el objetivo puntual de la institución? Pues eso que te decía, es como Sí, prestar esa atención en muchos temas. O sea, yo trabajo prácticamente con las comisarías de familia, digamos, estoy más centrada en el servicio de acceso a la justicia, que es el que corresponde a las comisarías de familia. Nosotros estamos en un proyecto de esa atención, de acceso a la justicia en los casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto?, en sí, todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar. Digamos, pues yo te puedo dar esa información pues, sobre las comisarías, porque los proyectos que tiene la Secretaría son muchísimos, entonces claro. de eso pues la información que tengo es muy poca. Sí, ok, ok, Ujú, bueno, pero igual está perfecto, muchas gracias. ujú. Bueno, partiendo de la razón que me cuentas por la que crearon esta institución, desde tu punto de vista, ¿de qué forma crees que llevaron a cabo la estructuración de la institución? Por ejemplo, pues en términos de selección de personal o lugar de funcionamiento. Como, Pues sí, yo creo que eso, ellos tienen que hacer como unos estudios inicialmente, ¿no?, de las ujú, necesidades de la población bogotana. Me imagino que toman información de los datos que arrojan las otras entidades, ¿cierto? eh, que me imagino que son todas las otras, en ayuda de todas las entidades de Secretaría de Educación, de Salud, de Gobierno, identifican como las necesidades, ¿sí?, en todo sentido. Hacen, ujú, es que no me acuerdo cómo se llama eso, como un estudio con las personas, de ok, encuestas, no me acuerdo cómo se llama eso,
caracterizaciones, bueno, algo así. Y, Ok. y también se alimenta de todas esas entidades para saber qué necesidades, qué proyectos hay que crear, ¿cierto? Si Ujú. existen proyectos de adultez para personas mayores o de pronto hay necesidad de darle otras cosas a los adultos mayores, ¿sí? O Ok. también a los jóvenes, decir, bueno, los jóvenes necesitan tal cosa, entonces en ese proyecto en la subdirección de juventud, pues entonces ellos lo que hacen es eso, mirar qué necesidades e ir modificando. Yo creo que ese es como el procedimiento. Ok. Porque en comisarías hacen eso, entonces tenemos un sistema de información en comisarías y ahí se va mirando cuántos casos de violencia llegan, cuántos contra mujeres, cuántos contra niños, bueno, en favor, perdón, en favor de niños, en favor de mujeres, sí, en favor de adultos mayores. Entonces, con base a esa información que arroja la comisaría en ese sistema, pues ellos van mirando qué, qué hay que hacer, qué necesitan las personas en casos de violencia intrafamiliar. Ok. Listo. Entonces van mirando cómo cubrir las necesidades, mirando los casos puntuales, Sí. prácticamente. ¿Cierto? Bueno, entonces reuniendo todo lo que me has dicho, desde que tú estás ahí, ¿cuál crees que es la evolución que ha tenido esta institución a lo largo de los años? Bueno, O sea, hablando especialmente de la comisaría, pues desde que yo entré a comisaría, pues el talento humano era ujú, poquito. Era una psicóloga, una trabajadora, un comisario, la secretaria y un asistente, o sea, 5 personas. En este ok, momento ya el grupo se duplicó, ¿sí? Se ha duplicado el personal, se han duplicado las comisarías porque la población ha crecido, las situaciones de violencia pues se han demandado en mayor, se han aumentado las demandas y también la sí, población, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que les ha tocado aumentar comisarías, por ejemplo, en Suba pues hay como 5 comisarías, en Kennedy también hay como 5 cuando solamente había una, o sea, han tratado de aumentar el cubrimiento y el personal, talento humano también ha aumentado, ¿sí? Porque también ahora hay seguimientos, hay personas dedicadas a los seguimientos de casos de violencia, intrafamiliar que tienen que estar haciendo el seguimiento. Entonces, en comisaría se ha visto eso, yo me imagino que en los proyectos también, porque sí, también se ha aumentado las necesidades, entonces en todos los otros proyectos habrá aumentado eso también, también habrá aumentado el presupuesto para estos proyectos. claro. En eso, yo pues te puedo decir. Vale, muchas gracias. Uh -huh, Entonces, bueno, ya pasamos a la segunda categoría, ya es sobre la protección de derechos como tal. uh -huh. Entonces, profundizando más en el funcionamiento de esta entidad, ¿qué tipo de situaciones o condiciones son las que hacen candidato a un niño para que sea acogido por ustedes? O sea, Bueno, como yo te digo, nosotros en Comisaría Familia, nuestro objetivo es garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes cuando presentan casos de violencia intrafamiliar. Entonces, ese nuestro es muy, muy sí, específico, porque pues los otros programas dan bonos, dan mercado, dan, bueno, otro tipo de atención. Nosotros en comisaría solamente cuando hay niños, niñas, adolescentes que han sido maltratados por algún miembro de su familia, física, psicológicamente, ¿cierto? Ellos son los que llegan a nosotros, llegan por los mismos familiares, por las instituciones de salud, por la Secretaría de Educación, o sea, por los colegios, por algún vecino, entonces ahí nos remiten el caso y ujú, llegan por eso, por alguna vulneración de derechos en cuanto al trato, ¿cierto? A la integridad física o psicológica que está en riesgo. Ahí es que tenemos nosotros contacto con los casos, con los niños. ok, listo. Bueno, esta pregunta creo que ya está, es como teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los niños, que si hay algún derecho en especial que ustedes como institución busquen proteger, pero pues ya Sí, en sí es la protección de su de integridad derechos. física, emocional, que se ha sido Sí, vulnerada por algún miembro de su familia. sí, listo. Vale, muchas gracias. Eh, de acuerdo a lo que me estás comentando, ¿qué acciones puntuales son las que ustedes pueden llevar a cabo para cumplir la protección de esos derechos? Bueno, hay 2 acciones legales, ¿cierto? Que son, Ujú, se inicia un restablecimiento de derechos, es un proceso administrativo,
que se inicia para investigar, para mirar si hay un derecho vulnerado y si está vulnerado, cómo restablecerlo. Ese es un proceso administrativo que está contemplado en la Ley de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Y el otro proceso que también se puede iniciar es una acción de violencia intrafamiliar y ahí en esa acción se toman medidas de protección a favor de los niños. Son dos tipos de procesos que se pueden hacer, ¿sí? Ok, listo. Bueno, tú me estabas comentando algo de esto. Al cumplir, a lo que los niños cumplen la mayoría de edad, ¿ustedes les dan algún tipo de seguimiento a esos casos específicos? Y de ser así, pues, ¿de qué manera lo hacen? Cuando cumplen la mayoría O de ya edad, no. O sea, no. no. Ya cuando son mayores es otros procesos, ya no. Ok. Ya se sale de sus manos. O sea, Pues, si hay un maltrato a un niño y está, por ejemplo, un niño, no un adolescente de 16, 18 años, ¿sí? Se hace un sí. seguimiento. Ujú. El seguimiento está a cargo de una profesional de trabajo social o psicología. Entonces se hace el seguimiento, se cumplen todas las acciones de seguimiento para ese caso, porque eso hay un protocolo de seguimiento, o sea, hay una Ok. metodología de seguimiento. Entonces ahí ellas les dicen, ustedes tienen que hacer tantas acciones y cuando ya se observe que se ha cumplido todo lo ordenado por la comisaría, se puede cerrar el caso. ¿Sí? En ese momento se cierra el caso. Puede ser que ya tenga 18 años, ¿cierto? Puede ser. Sí. Ya otra Ok. cosa son los casos de protección que nosotros, ya eso es más con bienestar familiar. Ah, ok. Listo. Vale. Entonces ya la última categoría es sobre los retos y limitaciones de su trabajo. Entonces, bueno, sabemos que la primera infancia, pues la infancia en general, es una etapa crucial del desarrollo de la persona. Entonces, pues se sabe que requiere mucha responsabilidad. Para ti, ¿qué limitación representa trabajar con esta población en específico? Bueno, ahí sí habría que mirar como varios, ¿cómo te digo? Por ejemplo, limitaciones al nivel institucional, a nivel legal, social, bueno, y también a nivel profesional y personal, pues, digamos, se empiezan a ver algunos aspectos. Por ejemplo, bueno, a nivel institucional, que a veces no contamos con el personal, a pesar que ya se ha incrementado el talento humano, pero siempre seguimos en falencia de tener más psicólogos, más trabajadores sociales, abogados que atiendan los casos, porque a veces Sí. falta eso, falta profesionales, ¿sí? En el tema legal, pues las leyes son, sí, son muy bonitas, ¿cierto? El Código de Infancia es muy bonito, que hay que restablecer los derechos, que hay que tomar medidas de protección, pero las situaciones familiares son muy complejas, ¿sí? Ujú. Entonces, no, las personas a veces se les ordena un proceso terapéutico. Cuando se toma ya una medida de protección, se les dice, ustedes tienen que ir a un proceso terapéutico o en el restablecimiento de derechos lo mismo, hay que ir a una atención psicológica, familiar, con los hijos, con los menores, con los padres, pero muchas personas no lo hacen o si lo hacen es por obligación, pero no con Ujú. esa actitud de cambio, de decir si tenemos un problema, no. Entonces, a veces tenemos esas falencias, que tampoco tenemos las personas cuando van al EPS, pues no es un tratamiento que se continúe de manera periódica, sino que las citas son largas. Bueno, las personas no tienen ese compromiso con el proceso terapéutico y a veces no lo pueden realizar en la EPS, ¿sí? Entonces, Sí. ese seguimiento psicológico es bien complicado, muchas personas no lo cumplen. No lo cumplen, si lo cumplen es porque está ahí obligado en la ley, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues aplicamos la ley, le ordenamos cosas a las personas, pero más allá no podemos hacer más, ¿sí? Claro. A veces tampoco hay recursos familiares para buscar ayuda. Cuando un niño está vulnerable, pues no hay con quién dejarlo a veces, ¿cierto? Y toca recurrir al bienestar familiar. Entonces, eso también son limitaciones, que no hay esa red familiar de apoyo Ujú. en las familias. Digamos, a nivel profesional, el trabajo ya de comisarías a veces es desgastante, digamos, esas son limitaciones Claro. que desgasta porque son muchos los casos, las personas pues que consultan son por violencia
y eso pues es una carga emocional que recibimos todos los días. Entonces, eso también es un limitante, que a veces el desgaste emocional, la carga, muchos compañeros tienen dificultades con eso, se enferman, otros pues no nos enfermamos tanto, pero pues sí anda uno con esa carga. Y la intervención por parte de la institución, pues no es que sea muy efectiva, ¿sí? De que nos digan, oiga, vamos a hacer una intervención con usted para mirar cómo están. Cuando nos evalúan, la entidad siempre evalúa, nos hace una evaluación psicológica, pruebas psicológicas, pero después sabemos los resultados, pero no sabemos qué es lo que hacen. ¿Sí? No es coherente eso, a veces hay unos resultados, pero pues hacen otras cosas que le dan a un día de descanso y bueno, entonces esa intervención hacia nosotros, que somos los que atendemos eso, pues no es muy adecuada, ¿sí? Pues digamos así, que me acuerde de limitantes. Además, bueno, otra cosa es que hay muchos contratistas. Nosotros, yo soy de planta, llevo muchos años y tengo esa estabilidad económica, de laboral, ¿cierto? Que digo, no estoy preocupada porque en 3 meses se me acaba el contrato, pero ahorita el 50% de los empleados de comisaría son, y de todas las entidades, no solo comisaría, sino de todo el gobierno, son de contrato. Entonces, personas que están ahí a la deriva, si me van a dar, no les dan vacaciones, no les dan descanso. Eso es un limitante gravísimo también. Claro, gigante. Bueno, teniendo en cuenta esto precisamente, sabemos que sostener esto es todo un reto gigante. No sé si de pronto me puedas responder haciendo énfasis en el aspecto económico, cómo pueden manejar esta situación, o sea, en cuanto a personal, ¿crees que es por falta de recursos económicos que falta personal ahí o cuál crees que sea el motivo? No te entendí la pregunta. O sea, que teniendo como haciendo énfasis en el aspecto económico, en el proceso de sostener toda una institución, Sí. ¿cómo crees que enfrentan esa situación de los retos económicos? Los retos y las limitaciones económicas que pueden causar para... ¿Sí? ¿Mejor? No. Mm, A ver, ¿cómo lo veo? Tú me contabas que hay como falta personal, ¿sí? sí. Que falta personal. Entonces, teniendo en cuenta esa falta de personal, ¿cómo crees que se puede enfrentar esa Ah, ya. limitación en términos Ok. económicos? ¿Sí? Bueno, listo, sí. Sí, porque mira, cuando los contratistas se les acaba el contrato, a veces duran 15 días o un mes que no Ajá. van. Entonces quedamos los de planta. Entonces Sí. imagínate, son la mitad contrato, mitad planta. O sea, de esos días que te decía, quedan 5 y a veces menos. Ok, Entonces nos toca a nosotros, como dice, con todo, hacer de todo, seguimiento de todo, ¿sí? ok, Entonces, ¿sabe cómo los contratistas? Pensaría que una solución sería que los nombraran provisionalmente, porque hay 3 tipos de contratos, los de plan, de carrera administrativa, provisional y contrato. Entonces, algo que podría ayudar es que las personas que vinculen a personas provisionalmente, que tengan ¿sí? Su ok, salario estable, que estén ahí, que no digan, no, es que ya se le va a acabar el contrato, eso sería. Es que falta también mucha organización en la entidad. O sea, en la entidad, por ejemplo, las personas que contratan a los contratistas también son contratistas. Entonces, cuando se les acaba el contrato, no hay nadie que contrate. O sea, es un problema de administración, también de corrupción. Eso está en todo lado. claro, Entonces tienen que entrar los amigos. O sea, la corrupción, eso es un problema también gravísimo que afecta ese desempeño de las comisarías de familia. Entonces, hasta que no entren las personas que quieren que entren, ¿cierto? Todo eso es una sumatoria de cosas. claro. No, no, perfecto, gracias. Sí, Eh, y bueno, ya quedan dos, quedan tranquilos. dejando un poquito de lado la limitación económica de la que estábamos hablando Sí. y ya retomando los objetivos e ideales de los que hablábamos al principio. Me has hablado de varios retos, ¿sí? Pero ¿cuáles crees que son los retos ya muy específicos, dos o tres, que se pueden presentar a la hora de cumplir con estos objetivos que tienen? O sea, podría ser lo económico, de lo que me hablabas, la corrupción, ese Sí, tipo de cosas, ¿sí? sí. ¿Qué más?
crees que puede pasar ahí? Pero también hay otra cosa, es que las personas que nos dirigen, los que están, bueno, nosotros somos las comisarias y estamos dentro de una subdirección para la familia. Los que están allá arriba no conocen mucho a veces la labor que hacemos allá, la operativa, y se inventan Sí, cosas que no nos funcionan, ¿sí? También, eso es otra cosa, que hay una desconexión. Algunas sí, personas de pronto sí conocen cómo funcionan las comisarías porque han estado en comisarias y ahora están en esos cargos. O sea, pues los retos más difíciles es eso, o sea, la falta de buenos espacios también, de profesionales, de más profesionales, de pronto más comisarías, de buenos espacios también, porque por ejemplo ahorita estamos en una comisaría, estamos, ¿cómo se dice? Estamos provisionalmente en una sede porque ok, nos trasladaron, entonces por ejemplo eso no, ellos nos dicen, tienen que trabajar con lo que tengan, ¿sí? Con lo que tengan, trabajen, pero no consideran ese desgaste, que no hay herramientas, que no hay ese talento humano también. sí, en todo sentido, el desgaste, claro. Uh -huh. Y bueno, la última pregunta es también relacionada a esto. Me cuentas que el apoyo en general no es suficiente, ¿sí? Y más a raíz de yo creo que de la cantidad de personas que ustedes cobijan. Entonces, ¿esto siempre ha sido así o de alguna manera ha cambiado a raíz de la pandemia? Bueno, en la pandemia pues han cambiado cosas, sí. Ujú, Eh, no sé, no, siempre ha sido así, o sea, las necesidades del talento humano ha sido siempre. Las ok, necesidades de las instalaciones han sido siempre. O sea, como que a nosotros, pues se habla mucho de que la infancia es primero, pero pues no, a veces no tenemos lo adecuado para ejercer esas labores. A veces no hay herramientas ni fotocopiadora, ¿sí? No hay personal. sí, Eso siempre ha sido así. No es por la pandemia. ok, La pandemia que ha mejorado, pues, que hay personas que están trabajando en casa y de pronto pues no tienen que estar allá, no están estar en riesgo, ni estar así. De pronto ha habido la posibilidad de que más personas estén en casa trabajando ahorita y eso ha sido sí, pues como más benéfico, ¿cierto? No, la claro, pandemia ha afectado pues en cuanto al aumento de casos, sí, porque la gente por el hacinamiento se ha violentado más. Sí, eso es lo que ha hecho la pandemia, que haya aumento de casos, de problemas económicos, bueno, de conflictos familiares es en ese sentido. Pero los problemas que te conté antes de la planta de personal, de las instalaciones, de la carga, eso ha sido siempre. ok, gravísimo. Pero eso ya, con Pero esa tranquila, pregunta. tranquila que no se va a afanar. Muchísimas gracias en serio por tu colaboración. Eh, Espero que te hayas sentido cómoda. Como te Sí, mencioné, cualquier cosa me la puedes comunicar directamente o yo te envío el correo del profe y vía correo le envías tus inquietudes o lo que quieras saber. sí. Entonces, muchísimas gracias. Voy a Bueno, dejar de grabar la pantalla. bueno. ¿Listo? Eh,